sin lugar a dudas, lo mejor de la noche de los premios Oscars ha sido la actuación estelar de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Entre tanta controversia artística, ellas han puesto el toque de elegancia y de arte sobre el escenario. Vamos a analizar en el canal esta dupla tan maravillosa. Ya no sabes si te gustan las Tecnireacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito para seguir recibiendo material como el que vas a ver ahora. Vamos a ver algunas partes, va a ser la primera vez que va a venir Cynthia Erivo al canal, así que vamos a ir poquito a poquito analizando qué es lo que ha pasado y cuáles son las características de Cynthia sobre el escenario. I think of a place where there's love overflowing. Fíjate que a pesar de que Cynthia es dueña de unos agudos espectaculares, también tiene unos graves muy profundos y muy aterciopelados que le hace una cantante aún pues mucho más completa, ya que se maneja muy bien en todas las partes de su rango vocal. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. Fíjate que por momentos tiene tendencia a utilizar los resonadores medios de la cara, inclusive trabaja con un velo del paladar un poco bajo, lo que al final de las frases, como en el knowing, la puedes escuchar un poquito nasalizando allí. Es una característica de su voz y es una característica, pues por supuesto, del twang que utiliza para cantar. Es una cantante que brilla y que en ningún momento, aunque esté haciendo una nota en la quinta octava o un belting muy potente, en ningún caso vas a sentir que esa voz deja de acariciarte, ¿no? Es una voz que suena muy bien tanto en las tonalidades agudas como en las tonalidades graves. Y además esta actuación, porque Cynthia es actriz, está acostumbrada al teatro, entonces es una forma de interpretar que te está contando la historia, ¿no? Y eso pues obviamente te llega. When that makes the tall grass bend into leaning. Suddenly the raindrops that fall, they have a meaning. Madre mía del amor hermoso, es que es una auténtica gozada escucharla cantar. Es un placer auditivo, chicos, escuchar a esta mujer cantar. Tanto Cynthia como Ariana tienen esas voces que acarician todo el tiempo. Hay cantantes que tú las escuchas cantar en la quinta octava y se te hace tan estridente que se te hace insoportable al oído, ¿no? Es la típica voz que muchas personas dicen, ¡está gritando! Bueno, ese gesto de estar gritando no lo encuentras ni en Ariana Grande ni en Cynthia. Es una voz que suena colocada y además que tienen unos rangos vocales realmente prodigiosos, ¿no? ¿Qué les puedo decir de la agilidad vocal? Presenta una agilidad vocal espectacular. Las dos cantantes son prodigiosas, las dos cantantes son virtuosas, pero además tienen el poder de llevarte a ese lugar. No se trata simplemente de una bonita voz. Se trata de que está transmitiendo cada palabra que sale de su boca y que le da la dinámica vocal exacta para que a ti te llegue el mensaje y para que a ti te haga vibrar lo que está saliendo de su boca. Una auténtica maravilla. Fíjate, los graves son bien pesados, son unos graves bien pesados, son unos graves con muchísimo cuerpo. Know where I'm going. Trabaja con un poquito de laringe baja para justamente oscurecer más y darles más potencia y más carácter a la voz. I have had my mind spun around in space. And yet I've watched it growing, and I've learned that we must look inside our hearts to find. No abusa de dinámicas vocales. Esa forma de interpretar es fluido. Digamos que no se centra en un mismo recurso vocal que repite constantemente, como por ejemplo muchas cantantes que trabajan sobre el flip o muchas cantantes que trabajan sobre el vocal fry y constantemente las escuchas. No, en el caso de Cynthia es muy florido. Es un goce escucharla cantar porque es inteligente a la hora de medir lo que hace, ¿no? Chicos, yo siempre lo comparo como pintar un buen cuadro, ¿no? Lo comparo de esa manera, ¿no? Es saber elegir los colores a la hora de hacer la obra, ¿no?
Otra de las características espectaculares que tiene es el buen manejo y las transiciones tan limpias entre la voz de pecho y el mixto de la voz. La voz mixta o la mixed voice, como le quieras llamar, esta forma tan sutil que tiene ella de utilizar ese mixto de la voz sin ningún tipo de esfuerzo, es inteligente a la hora de administrar sus recursos vocales. Es una forma muy sana de poder llegar a esas tonalidades tan agudas que estamos entre el mi bemol, estamos en el re, en el do de la quinta octava, estamos ahora en una parte muy alta de su registro vocal y no notas ese esfuerzo. Fíjate que además la postura es una auténtica delicia. Se ayuda, fíjate que se ayuda de la mandíbula para hacer ese vibrato, esa nota sostenida vibrada. Tiene muy buen manejo de la distribución de su aire. Su voz funciona a modo de violín. Es una maravilla. Llega al final, ¿eh? ¡Ay! Una obra maestra, esa mujer sobre el escenario. Es para aplaudirla de pie, chicos. Necesitaban un número como este para levantar el fiasco, digamos, de lo que ha salido como canción ganadora. Si bien esta canción no estaba dentro de la nominación, menos mal que todavía no hemos perdido la cabeza del todo y comprendemos que estas dos artistas levantan cualquier ceremonia que tú hagas porque es excelencia vocal sobre el escenario, ¿no? Otra genia. Unlimited. Si te fijas, el grave es tan profundo. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda dreams the way we planned on. If we work in tandem. Ahora entra Ariana Grande, que llena de luz la pantalla totalmente, que llena de luz tus oídos. Esto es una auténtica delicia, chicos. No sabría con quién quedarme de las dos porque las dos son completamente espectaculares. Es un gusto poderlas ver juntas porque además hay una química entre ellas que traspasa la pantalla totalmente y un respeto y un cariño muy bonito de ver. There's no fight we cannot win. Inclusive por momentos se pueden llegar a mimetizar las voces, puesto que tienen un rango vocal bastante parecido. Si bien Cynthia tiene una facilidad más evidente para los agudos, los tiene, y tiene muy buenos agudos, Ariana la veo como más brillante en la parte alta de su rango vocal, como por ejemplo en la final de la cuarta octava, quinta octava, inclusive en la sexta octava, cuando hace uso de su voz de silbido, que es completamente espectacular. Obviamente, chicos, se trata de dos voces en directo y no tienen absolutamente nada. Así como las estás escuchando, así suenan. Yo agradezco esto porque últimamente y cada vez menos se ve un directo. Me importa bastante poco que se confundan en directo. Me importa más que realmente defiendan su trabajo en directo. La voz humana tiene imperfecciones y algunas imperfecciones puede llegar a notar porque es 100% directo. Y yo lo agradezco entre tanta cosa enlatada. Realmente agradezco que existan todavía artistas que se suban allí y que realmente hagan valer por lo que han luchado, hagan valer su arte arriba del escenario, ¿no? Me encanta. Por ejemplo, aquí, en esta parte, es cierto que Cynthia ha tenido mejores momentos donde ha interpretado esta canción, por lo menos en esta partecita sí, hay un poquito de descolocación de la voz mixta se ha ido un poquito por encima y ha tenido mejores actuaciones que esta que vamos a ver ahora, pero a mí realmente, chicos, si pongo en una balanza, a mí esa nota que está sobreafinada, a mí realmente me da exactamente igual porque lo que hace esta chica arriba del escenario no es ni medianamente normal, ¿no?
Canta generalmente con una sonrisa en la boca, intenta a través de los ojos explicarte lo que está cantando, tiene tremenda pasión por cantar. Otra de las cosas que me encanta, las imágenes de Ariana Grande viendo a Cynthia cantar son una auténtica delicia. Es tanta la admiración que se procesan las dos que a mí, por lo menos como espectadora, me da auténtico placer ver esto. Madre mía del amor hermoso, es que es... Madre mía, es que me encanta, me emociona, ¿eh? Estamos en un fa de la quinta octava y si tú te fijas, ya cuando llegamos a estas notas, fa, sol, el la de la quinta octava, colocar la mixed voz allí, aunque parezca contradictorio porque vamos hacia arriba, pero inclusive es más fácil de colocar en las tonalidades más agudas. Es mucho más fácil llegar a este fa, sol, a este la de la quinta octava que las primeras notas, que el do, el re, el mi. Estas notas, por lo menos para mí, a mi modo de ver, por mis alumnos también lo digo, estas notas, cuando estás ahí al borde de ese break, son más difíciles y más notorias la transición en estas notas. Ya cuando pasas esas tres primeras notas, todo lo que es el fa, el sol, el la, inclusive el si, ya no nos metemos en el do, 6 porque ya es voz de silbido, pero es más fácil para ellas. Por lo tanto, es más difícil que se equivoquen en esas notas tan agudas que se clavan como puñales, esa colocación, pero si tú te fijas, en ningún momento es estridente, es una barbaridad, chicas. No, mucha agilidad, mucha rapidez, nota por nota, así es como tiene que sonar un melisma. Madre mía, es una cátedra de técnica vocal esta mujer. Fíjate cómo cambia la expresión de sus ojos, cómo cambia inclusive su forma de respirar. Es cierto que Cynthia trabaja muy bien el aire, prácticamente no se escucha en el micrófono cuando ella está respirando. En el caso de Ariana, la parte que ha cantado, sí ha escuchado bastante la toma de aire allí. Sigue. Madre, fíjate este. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Madre mía, tengo los pelos de punta. Y aquí sí, aquí llegamos al fa. Si tú te fijas, se apoya ahí en un escalón. Son notas tremendamente altas, pero es que da auténtico placer escuchar. Madre mía, vamos a volver a esto. Qué barbaridad, esta mujer. Me apoyo. Apertura completa. Continúo. Y ahí se apoya para saltar a la nota siguiente el coro. ¿Qué les puedo decir? Esto es para ponerse los pelos de punta a todo el mundo. ¡Aire! Bestia. Bestial. 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 No hay más. No hay más explicación. No hay explicación técnica, chicos. Es bestial. ¿Cómo sostiene? Escucha el coro. Cuando yo hablo de una canción que deja huella, estoy hablando, por ejemplo, de esta canción.
Esto sí deja huella, ese final deja huella, ese final tú te vas a acordar este año, el año que viene y 10 años más adelante te vas a acordar de este final porque se te ponen los pelos de punta. Y para mí una canción ganadora de Oscar tiene que tener este común denominador, algo que te ponga los pelos de punta, algo que realmente te haga sentir. Y desde luego la canción ganadora del Oscar de este año no me hizo sentir absolutamente nada. Es más, si te tengo que decir ahora cómo era la canción, es que ni me acuerdo cómo era la canción. Chicos, ¿qué les ha parecido esta obra maestra? Los espero en los comentarios.